su propia naturaleza, los delitos contra el honor tienen un impacto emocional muy alto porque normalmente atacan aspectos de la vida de la persona que la persona estima mucho y que considera que son de gran valor y forman parte de su intimidad. En ese sentido, cualquier tipo de impacto que tenga una digamos, consecuencia sobre el mundo emocional de la persona se va a traducir en una serie de elementos que pueden pasar desde la ansiedad hasta el temor, en algunos casos la máxima indignación y en otros casos simplemente una falta de reacción por considerar que la persona está siendo observada y denigrada públicamente. Entonces ahí hay una mixtura de sentimientos que hacen que sea muy difícil a veces para quien es víctima de este tipo de delitos poder procesar todas estas en su conjunto, ¿no? Bueno, los jueces normalmente tienen un análisis netamente jurídico y ahí hemos percibido con frecuencia una falta de comprensión de la problemática que afecta a la persona, porque no se tiene a una cosa al frente, no estamos analizando un caso teórico, sino estamos en una situación en la que hay un ser humano que tiene sentimientos, que han sido afectados profundamente y que puede realmente generarle una situación emocional de mucho estrés. Bueno, las redes sociales con todo lo positivo que tienen se han convertido en un elemento en ese aspecto muy disruptivo, porque como no tiene límites, normalmente se prestan al insulto, a la diatriba anónima, al ataque sin revelar la identidad, y esto cuando se convierte en algo masivo, viral o con una cantidad significativa de personas, sin duda alguna tiene un impacto muy fuerte sobre quien es víctima de eso. Entonces, en el aspecto de las emociones que involucran los ataques al honor, las redes sociales se han convertido, yo diría, casi en un arma letal, ¿no? La persona que es víctima de ese tipo de campañas o de ataques tiene que tener una estructura mental o emocional muy fuerte para no sentirse realmente afectada, ¿no? Bueno, es difícil calcular el resarcimiento porque estamos hablando de elementos muy subjetivos, ¿no? Es lo que se llama el daño moral y cómo se cuantifica el daño moral. Yo creo que muchas veces la persona, más que pensar en una compensación patrimonial, está esperando en una restitución de su buen nombre, de su honor, de su reputación y que haya un desagravio que permita restituir, digamos, a la persona su posición anterior. En otros casos se han hecho esfuerzos para tratar de compensar económicamente este tipo de daños, pero los márgenes son muy arbitrarios porque al final va a ser un cálculo que hará el juez en su propia cabeza. Desafortunadamente en el ámbito penal los jueces no han tenido un criterio patrimonial considerable y por lo tanto han minimizado usualmente los montos de reparación civil que aplican en estos casos, a diferencia de los jueces civiles donde hay una mejor comprensión del concepto de daño moral y del impacto patrimonial o económico que esto puede tener. Es una pregunta muy compleja porque en realidad las redes sociales son un ámbito de expresión y de libertad. Hay algunos elementos que los propios posibilitadores de esas redes sociales han establecido. Por ejemplo, cuando alguien se excede lo pueden bloquear o se pueden establecer ciertas reglas que permitan una conducta autorregulada con ciertos parámetros, pero que se imponga eso de la ley es muy complejo porque creo que rozaría con el ámbito de la libertad de expresión y en todo caso si es que se producen como se producen de hecho estos ataques ilegales, estos excesos, estas agresiones, ellas deben ser materia de un control ex post vía precisamente la normatividad existente, ya sea en el ámbito civil, por responsabilidad extracontractual en el ámbito de daño moral o en la vía penal a través de los delitos de difamación.